Hola. Hola a todos nuestros radios. Y hay que hacer el aplauso. Quédense en silencio. Y... Hola, ¿cómo están? Hola. Hola a todos nuestros televidentes. Colecte. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy día estamos en un día muy especial, martes 29 de marzo, así que junto con saludar, queremos hacer la invitación de conmemorar y hacer memoria en este día tan importante, en todos nuestros espacios, en nuestros trabajos, con nuestra familia, ocupar nuestros territorios y en verdad hacer ilusión, conciencia y memoria, valga la redundancia, respecto a todas las atrocidades que ocurrieron este día y a no bajar nunca las manos, a seguir luchando. Así que eso, aguante. Sí, aguante. Oye, la semana pasada seguimos con la historia del colectivo, ya nos vamos acercando cada vez más a la actualidad. Y la semana pasada terminamos hablando del ecoparque. ¿Nos habrá quedado algo en el tintero ahí, no? Muchas cosas. Pero está bien para esta sesión. Ya lo dejamos. Vamos a volver. Sí, eso es importante, ya vamos a volver. Vamos a volver y tenemos nuevas cositas respecto a eso. No solamente se quedó en un trabajo de lo que se hizo el año pasado, como muy puntual y posiblemente un poco conflictivo, sino que va a continuar porque hay más organizaciones y más gente dispuesta así, levantando este tipo de iniciativas. Se vienen cositas. Bueno, como la historia, nosotros también somos cíclicos. Te cacho. Oye, y ahora, hoy día tenemos pensado hablar como del territorio y el proyecto en el cual estuvimos el año pasado y en el que estamos actualmente. De hecho, ahí me integré yo. Ahí nos conocimos con las cabras de Obra Común. Una cuestión fue bastante extraña. Yo el verano del 2021 estaba haciendo la práctica en la unidad de prevención y seguridad vecinal de Cerrillo, de antropología social. Y estaba haciendo un diagnóstico participativo en la organización interna de la toma que está al frente del Nuevo Amanecer, donde trabajamos actualmente. Y en enero, creo que fue fines de enero, ¿no? Si es que mal no recuerdo, estaba todo el conflicto respecto al pajonal. Fines de marzo, fines de febrero, principios de marzo. Ya, que es un terreno baldío que está entre Maipú y Cerrillos y el cual se estaban tomando y los vecinos de la vía al frente salieron a defender el terreno. O sea, que hubo el conflicto de que se lo querían tomar, había el rumor de que se lo iban a tomar personas migrantes y entonces los vecinos de ahí, aledaños a ese, ¿cómo se dice? El pajonal, Sí. también tenían déficit habitacional y entonces también se lo querían tomar. Entonces ahí hubo un conflicto y llegaron y no sé qué habían armado como... Bueno, que yo llegué cuando ya habían desarmado todo. Sí, pero ahí se dio una historia muy parecida al ecoparque, porque también pasó como... Claro. O sea, producto de un rumor asociado también a migrantes y de vivienda en pandemia, ellos actuaron como que reaccionaron. Y reaccionaron, a diferencia del ecoparque, aquí reaccionaron... haciendo loteos, como tomándose el lugar para fines habitacionales, recordando que eso queda cerca del sector de los presidentes y ya los presidentes, sí, creo que puede estar un poco erróneo, pero ya era una toma y que se radicó ahí mismo, mejorando su urbanización, etc. Y quedaban personas pendientes para poder tener acceso a la vivienda, que es un sector que tiene mucho hacinamiento, allegados sobre todo, y sobre todo los allegados de los que vivían en los presidentes se tomaron el lugar y se tomaron, más que nada alcanzaron a tirar las líneas de los loteos, ¿cierto? Alcanzaron a levantar algunas casas, pero ahí llegó la represión y era. Sí. Ahí el dato freak, yo estaba trabajando en la oficina del Cerrillo y llegaron así como los chiquillos del operativo diciendo, oye, habían unos cabros como tú regalándose en el pajonal. Dijeron, son unos cabros de la Chile, de arquitectura, que querían, no sé, ayudar cómo. Y nosotros los sacamos de ahí y le dijimos que no se regalaran. Así que ahí le dieron mi contacto. Y ahí, como a mediados de marzo, me contactaron. Me contactó el famoso Joaquín, ahí
nuestro amigo acá que siempre está como en presencia en alma. Y ahí me parece que fue a fines de marzo o la primera semana de abril que fuimos a la toma, con la Pasa acá, el Joaco y yo. Así que yo justo estaba en el proceso de realizar mi tesis, que tiene que ver, bueno, ya titulado ya, con específicamente la producción de este tipo de espacios durante la crisis de la pandemia. Y ahí empecé como a contactar con las distintas dirigencias, gente de la toma, y ahí llegamos con los chiquillos. Así que ese fue como el inicio. Ahora como le doy el paso al Pato para que me cuente como la contraparte como de este suceso, como lo vi yo, pues estos chiquillos que andaban perdidos en la toma, como se decía. Sí, pues. Bueno, en ese tiempo era verano y por un lado estábamos terminando lo que estábamos realizando en el Centro Cultural La Feria, que terminaban una de las etapas, que fue lo que vimos en el primer capítulo, y a la vez el tema con el Ecopark estaba en franco descenso, más no en su mejor momento, sino que en franco descenso, y con el Joaco, bueno, yo en verdad, por los lugares que recorro, por muchas cosas, como que vi que se estaban generando muchas tomas en Cerrillo, y a la vez pasó que tenía mucho ojo sobre lo que estaba ocurriendo. Y ocurrió que pasó esta noticia que fue muy conocida, como muy viral en su momento, que era como esta imagen de una embarazada que la estaban empujando los pacos en el Pajonar, como una imagen muy simbólica. Y con el Joaco le dije, vamos para allá, como vamos a cachar a Cerrillo, hay que hacerlo ahora. Nosotros el plan inicial era juntarnos en el Metro Cerrillo y ir recorriendo todas las tomas que estábamos viendo, que eran, nosotros contabilizamos como 4 o 5. El Pajonal, la Japón, el Esfuerzo y Nuevo Amanecer, que estaban ahí. Y llegamos al primero y ahí nos quedamos, porque estaba como todo en caliente y nos quedamos ahí conversando con las personas, ¿verdad? No saber qué hacer porque tampoco íbamos con... no teníamos muy clara la herramienta y tampoco queríamos cómo llegar a ofrecer cosas que no cachábamos, sino que fuimos como a escuchar, a observar y de ahí como ver qué es lo que podríamos hacer. Y muy en resumen, como que ese proceso fue un poco tradicional en cómo se fue llevando, porque llegaron operadores políticos con buenas intenciones, como siquiera, pero llegaron operadores políticos que empezaron a enfriarlo y a institucionalizarlo. A encauzarlo, vendiendo el efecto de la pomada o la ilusión de que si lo hacen de esa manera van a tener casas pronto. Pero todos saben que eso dura muchos años y que tiene un desgaste y que en general eso suele caerse. Y de hecho se cayó la dirigencia que siempre está apoyada en una sola persona. Bueno, también cayó, ¿cachai? Que era Abraham, si está escuchando, como que saludos para él, muy bacán. Y se cayó, finalmente. Y en esa instancia, como que entre medio, llegó la posibilidad de trabajar como en el Nuevo Amanecer, más que nada por la base y por el Joaco. Sí, que yo quería hacer mi investigación de seminario sobre alguna toma de terreno. En realidad estaba descubriendo qué hacer, no cachaba bien, nunca había a meterme en una toma tampoco. Y bueno, ahí nos encontramos un día que, nos reunimos online y después fuimos a la toma con el Joaquín y el Tomás. Y como que tú me tiraste a la vida, así como que me dijiste que contactara a una vecina y como que esa vecina me hizo un recorrido, pero como que yo no cachaba nada, igual fue interesante. Si estás escuchando esto, no sé si lo escuchas. Era del sector de la cancha, de la cancha grande. De Yanina. Sí, de ahí no hablamos más con Ruth, pero bueno. Después ahí empezamos a hacer la otra jornada, que ahí llevamos un mapa, donde empezamos a identificar ciertas cosas que podían ser relevantes para las personas de la toma, con iconos y cosas así. Pues llevamos el mapa y llevamos como unos iconos recortados, entonces, de varias cosas, de peligros, de incendios, de, fiestas, de reuniones, cualquier cosa. La gente lo más preocupada o lo que más le interesaba era el tema de incendios, de los riesgos y las discos. Sí. Y eso, pues ahí empezamos a hacer esas jornadas participativas. No sé qué más contar respecto a eso. Y bueno, esa primera jornada fue el 19 de junio, todavía me acuerdo. Sí, fue como... El sábado 19 de junio fue como un mes casi
antes del aniversario de la toma, que es el 16 de julio. Y bueno, ahí cuando yo me contacté con los chiquillos, bueno, a mí siempre me ha gustado como la cuestión de la metodología participativa y más bien me especifico como la antropología más aplicada. Y ahí dije arquitectos y conocí alguna vez un par de años un colectivo argentino que se llaman los iconoclastas. Y bueno, que ellos generan distintas metodologías participativas en el territorio, principalmente con herramientas como cartográficas. Así que ahí salió la idea de generar como este primer mapeo, digamos, que era muy diagnóstico. Como decía la Pasa, pusimos el mapa, pusimos lápices, muchos iconos, y ahí la gente que llegó empezó como a levantar distintos elementos, peligros. Como decía la Paz, estaba la preocupación por las discos y todos los problemas que eso traía, por un lado como delincuencia, como se pensaba, y por otro lado también ruidos molestos a altas horas de la noche. Ahora, como para contextualizar un poquito, la toma está ubicada entre lo de Errázuriz, la atraviesa también por el norte la autopista 78, por el sur la atraviesa América Indígena y por el oeste, si es que no estoy mal, ¿sí? Es ferrocarril. El oriente. Oriente, perdón. Sí, ferrocarril, sí. Ahí está ferrocarril. Y la toma desde un comienzo me parece que estaba dividida en 12 sectores. Como que de manera muy espontánea se fueron levantando ciertos dirigentes y dirigentes principalmente, no de forma muy democrática, sino que fueron más bien como liderazgos comunitarios que se reconocieron y se fueron dando. Hallando la necesidad de hacer algo al respecto porque no había organización de ningún tipo, entonces, no sé, había como esta necesidad también de gestión también del territorio. O sea, las habían, pero no eran como lo que esperábamos, porque eran mediante como lógicas neoliberales o de mercantiles, ¿cachai? O de tipo de iglesia o cosas así, como más, no tan tradicionales en ese sentido. Claro, y lo otro que me gustaría como recalcar, porque nos estamos acercando también como al segundo año de la toma, es que si uno lo mira, o sea, uno menciona, por ejemplo, que uno generamos como una especie de diagnóstico asumiendo o relatando el espacio como si tuviese mucho tiempo, ¿cierto? Como si ya... Y fueron en ese momento 11 meses, y de hecho si uno dice como desde que realmente empezó a funcionar la ciudad en sí, o ese trozo de ciudad, fueron, no sé, 7 meses antes de ese momento. Y ya ocurrían muchas cosas, entonces como que hay mucho dinamismo, muchas cosas pasando, y si uno lo ve ahora, es como imaginarse que cuando nosotros partimos no hubiese habido nada y que ahora existe la ciudad. Entonces, como ese rango de tiempo donde suceden muchísimas cosas, debe haber sido un momento muy como vertiginoso, complejo, y obviamente se entiende. O sea, nosotros ni siquiera hemos sido capaces como de articular bien como dirigencia que funcione. Imagínate como entre ellos que orgánicamente se van levantando cosas, ¿cachai? Sí. Y van emergiendo según las lógicas que ocurren en el espacio. Si está ocurriendo la compra y venta de materiales, como que es muy probable que todo se mueva como en función de eso, porque son los que tienen el poder, los que tienen como el rol en el espacio, así como la iglesia y cosas así que van surgiendo. Y son como cosas como bien, que salen espontáneas. Después, generalmente los liderazgos son cosas que se construyen, y si quieren ser comunitarios tienen que ser más lentos y racionales, incluso me atrevería a decir, ¿cachai? Sí, yo diría que me atrevería a decir incluso que puede haber como una metáfora de la autoconstrucción, así como que tan rápido como se fueron construyendo las casas, los negocios, las iglesias, la organización también fue algo así como súper espontáneo. De hecho, bueno, dato de mi tesis y que también levantamos con los chiquillos, es que la toma se genera principalmente como de dos formas. Por el lado de América Indígena, que hay unas viviendas sociales, la Oreste Plat. Las familias de los allegados, las familias jóvenes de los allegados empezaron a tomar los terrenos en respuesta a la larga espera de más de 8 o 15 años por los subsidios habitacionales, y por otro lado respondía a este mismo proceso de la población migrante que se estaba tomando, parcelando y vendiendo y revendiendo terrenos en la comuna de Cerrillo. De hecho, para complementar lo que decía el Pato, cuando yo estaba en la unidad de seguridad había un plan de diagnóstico que se realizó que tenía reconocido más de 15 lugares donde podían generarse posibles tomas de terreno.
Entonces era un tema que ya estaba identificado desde la misma institucionalidad local ahí de la comuna. Sí, pues imagínate que el mes que nosotros llegamos ya tenían caleta de construido, no me acuerdo cuántas hectáreas eran, pero eran caleta, y habían pasado, ¿cuántos? 7, 6 meses desde que empezaron a construir, entonces claramente iban a intentar frenar como el avance también de que se tomara más terreno. Claro, y bueno, uno de los como grandes resultados de este primer diagnóstico, bueno, en la segunda jornada también apuntó a ello, fue que nos dimos cuenta que estaba la necesidad, bueno, los mismos vecinos y vecinas nos los comentaban, ciertos dirigentes también, de que se dejara de construir en cualquier lado como de la toma, porque no podía pasar el camión de aljibe con agua y el camión de bomberos. Y esto era fundamental, por un lado porque el agua no se puede vivir sin agua, y por otro lado porque los incendios en la toma son un evento sumamente constante hasta el día de hoy, pero en su inicio de mayor forma. Entonces, bueno, la toma está ubicada sobre un ex vertedero, el ex vertedero lo de Errázuriz. Entonces, los incendios subterráneos es una cuestión sumamente constante y peligrosa. Entonces, bajo esa excusa estaba la necesidad como de un ordenamiento territorial para el paso como de los vehículos, para ese motivo, y también para la misma como beneficio de los habitantes que vivían ahí. A raíz como también de eso de las lógicas mercantiles, que no se planifica como el territorio de una forma más considerada, como que no dejaban espacio para el espacio público, para que circularan los camiones aljibe, como que en realidad se vendía el terreno y donde podía construir. Entonces, hacía falta como... ¿qué pasa? Pero no, o sea, más que mercantil es que hay ciertas cosas que son racionalizadas o tienen que ser racionalizadas y o sea, se lo digo porque sea mercantil implica que se construya mal o hay ciertas otras consideraciones, sino que dentro del conjunto de valores que ellos tienen, claramente eso no está como dentro de su presencia, sino que hay otras urgencias que son inmediatas. Claro. Y hay que recordar que igual hay calles que son amplias y que ahí se ubican, por ejemplo, la ferretería y cosas así donde efectivamente puede pasar un camión. Entonces haría como ese matiz, ¿cachai? Porque claramente donde las casas son más pequeñas, o sea, donde las calles son más pequeñas, es porque no hay como edificaciones o usos de suelo, por así decirlo, donde necesiten ese tipo de espacios que en este momento está reflejado como en el camión ferretero que te va a buscar los bloques y te los va a dejar en la casa, ¿cachai? Entonces encuentro interesante esa lógica como para no desvalidarlo, sino que simplemente entenderlo como en su escala de valores, eso fue, y que se refleja como en el espacio más que nada. Porque hay otras cosas como, no sé, el terreno antes de la toma tenía ciertas lógicas, porque como eran botaderos de escombros, también tenía recorridos de camión y cosas así que igual son sutiles, se alcanzó a reconocer, pero no era como tan pregnante. Algunas, 16 de julio es como la que está más asociado a eso. O por ejemplo, donde está la cancha, que es donde vive Luna, ¿cierto? Es como, primero lo ocuparon porque era el lugar más plano. Pero eso, no sé, me interesa mucho ese aspecto. Sí, igual está bueno ese matiz, pues como que al final igual necesitan como de las calles anchas para cierto tipo de práctica o lógica. Pero claro, donde no se necesitan o no visiblemente son necesarias, como que construyeron sobre también. ¿Cachai? Y también... Se nos fue decir también como de que esto se dio en el contexto de pandemia, obviamente, ya lo mencionamos, pero los 10%. Como los dos, eso iba a decir, como los dos o tres, yo diría como tres motivos, que eso es lo que tira mi tesis, como... Está grande. Sí. Hola. Bueno, pero justo estábamos hablando de los motivos por los cuales surge la toma. Que, bueno, el primero de todo tiene que ver como con la especulación inmobiliaria, que todos, tanto chilenos como migrantes, apuntan que los últimos 5 años habían subido más del doble todos los arriendos, y que eso en un momento generó de que ya no tuvieran prácticamente ingresos para la educación de sus hijos, para alimentarse, y además que junto con ellos, sobre todo para la población migrante, las ofertas, por decirlo así, residenciales eran sumamente paupérrimas, o departamentos sumamente pequeños o directamente en cités hacinados, ¿cachai? Por otro lado, se viene a cruzar también la pandemia,
y la crisis derivada de la pandemia laboral y económica para muchas familias. Y el otro factor que yo creo que detona y determina esta conformación tan rápida de la ciudad, como mencionaba el Pato, tiene que ver con el primer y segundo retiro del 10%, que a diferencia de otras tomas de terreno, está conformada en buena parte de material sólido y de distintas como formas, colores, materiales de las casas, y eso es una cosa así impresionante, Es ¿verdad? rígido el tema de los materiales. Sí, pues de hecho la última nota, por ejemplo, más importante de la toma, que fue la del Biobío, porque le dieron como una característica de reportaje que se le hace como la semana pasada, creo. Se llama, o creo que la sella como la toma de los 10%. Y bueno, y eso por un lado creo que claramente la hace distinta como en su velocidad más que nada y en su motivación u origen, porque muy ley rápida será, pero surge finalmente una política pública. Y además revela otro supuesto de que si hubo 10%, quiere decir que todas esas personas trabajaron en algún momento de sus vidas de manera formal. Y si uno lo lleva como realmente a sus ingresos, como ellos tuvieron, no sé, 7-8% de sus ingresos mensuales como en AFP, en alguna AFP, y que luego alcanzaron tanto tiempo de trabajo que lograron justamente tener ese ingreso. Entonces también revela como, o es un supuesto de que hay formalidad, no es tanto, la toma es informal, pero su origen económico es formal. Claro. Está validado por la política pública. Y eso lo encuentro como bien contradictorio o digno como de revisar. Sobre todo en el primer como generación de familias que viven en la toma, porque después va a pasar, ¿cierto?, que queda la materialidad, pero las personas se van, ¿cachai? Entonces se va a renovar a las personas, pero creo que es interesante como revisar eso, porque te habla de esa formalidad que tienen las personas y saca como el prejuicio, ¿cierto?, de que son personas informales, de que trabajan en puras weas, cuando te dice todo lo contrario, que está súper validada y lo único inválido es que están ocupando un terreno irregular, ¿no? Sí, pues de hecho eso se coincide con datos que recopilé yo a partir de mi tesis, de que la mayoría de los habitantes trabajan en cuestiones formales, pues. Y los que no trabajan en cuestiones formales, al tener muy cerca los valledores, se dedican principalmente al comercio ambulante, pero eso también está determinado como las complicaciones para obtener así sus papeles, sus visas acá en Chile a partir del cambio de la regulación del 2018, si es que no me equivoco. Eso generó así como caleta de problemas, ¿no? Rígido. Iba a decir algo de eso, ¿no? Sí, eso era 10%. El 10%. Igual la gente que yo entrevisté, por ejemplo, en mi seminario, llevaba varios años ya, como 10 años viviendo en Chile, pues. Entonces, claro, pues ya te habla como de no son personas que llegaron recién al país, sino llegaron hace mucho tiempo y han estado trabajando y anteriormente arrendaban. Y debido también como a los abusos de los arriendos como demasiado elevados por mala calidad de vida, al final poco espacio. Toman la decisión al final de irse a vivir a la toma, a pesar de todas las complicaciones que conlleva una toma. No es tan sencillo de llegar y decir ya pues me voy a tomar un terreno y listo, porque no hay agua potable, si no hay una red de agua, no hay una red de electricidad, a pesar de que ellos por su cuenta hayan instalado electricidad, pero es súper difícil para los niños, sobre todo en plena pandemia, que tenían clases online, no podían acceder a sus clases. Entonces igual es una decisión no menor ir a vivir a la toma. Sí, otra de las conclusiones que salió de mi tesis precisamente tiene que ver con eso. Cuando yo le preguntaba al muestreo de entrevistados y entrevistadas como si estaban viviendo mejor en la toma o donde vivían antes, la mayoría decía que estaba viviendo mejor en la toma pese a no tener acceso formal al agua y la luz. Habían podido construir una mejor calidad de vida tanto para ellos como para sus familias. Estaban volviendo a poder enviar remesas porque era una cuestión que habían tenido que dejar de hacer a partir del aumento de los arriendos, ¿cachai? Entonces es impresionante, por lo menos creo yo,
pensar cómo el dejar de pagar arriendo y el pagar por una vivienda, digamos, definitiva, pese a la informalidad que esta tiene, mejora las condiciones de vida de al menos la mayoría de los habitantes, pese a no contar con agua y luz, que son cuestiones esenciales. Yo creo que para cualquier persona, al menos pensar en vivienda en una casa. Claro. O asumen de que también en algún momento va a llegar eso, como porque en un arriendo, sí, tú sabes que tenés el agua y todo, pero nunca vas a poder agrandar la casa. Versus lo contrario, que en este caso voy a agrandar todo lo que hay en la casa, pero sabéis de que va a llegar esa luz y ya pues, como tiene, y eso igual incluye como una perspectiva o una pequeña perspectiva de mediano a largo plazo, porque nadie se va a cambiar un lugar como sabiendo de o pensando como sus consecuencias un poco a mediano plazo, y acá yo creo que las tienen. De hecho, creo que las exigencias que existen ahora van a ser el mejoramiento de la luz y el agua, porque están pensando de que, producto de que piensan de que es un lugar mejor, sobre todo si le estamos ayudando como a que ese lugar sea mejor, también implica como ese lugar. Yo siempre hemos pensado, bueno, partimos de la premisa de que cuando partimos trabajando en la toma hace 7, 8 meses, de que se iba a quedar para siempre. Y como que con el tiempo se iba revelando de que efectivamente cuáles son los códigos, cuáles son las materialidades, los comportamientos, las conversaciones, los anhelos, que se van justamente cada vez más ciertos de que al menos lo físico de la toma va a quedarse. Otra cosa es como las dinámicas de las personas, que son muy, muy dinámicas y muy variadas, pero a mí me encanta de que se refleje todo como en la materialidad, como en aspectos materiales. De hecho, vamos a subir unas fotos más adelante de que hay casas, uno pensaría de que está el prejuicio de que son casas como de madera, ¿cierto? Como muy precarias, y nos encontramos con todo lo contrario. O sea, cada vez hay un esfuerzo mayor por construir como casas de mayor calidad, no tanto el espacio público sigue siendo paupérrimo, ¿cierto? Pero al menos el interior de las casas, como el mundo interior, claro, es absolutamente como... se hace un esfuerzo para que tú puedas sacarte una foto ahí, tú puedas subirla a Facebook, ¿cachai? Como, esta es mi casa, ¿cachai? Y eso siento que se refleja mucho como en lo que vemos constantemente. Y las casas que son de madera, que probablemente estén asociadas a personas que no tuvieron tantos recursos como inversión inicial para llevarlo en términos económicos, la están arreglando. O sea, las personas que se incendió no están construyendo peor que antes, sino que al revés, construyendo mejor que antes, ¿cachai? Sí, quedó buena esa manzana. Es una manzana 2.0, sí, eso claro. Es brígido, como... De hecho, como que nosotros habíamos llegado y les dijimos que tenían que, bueno, porque hubo un incendio en una manzana, entonces llegó la municipalidad a prestar ayuda junto con la Fundación Vivienda y donaron media agua. Entonces nosotros llegamos ahí a trazar para que tuvieran distanciamiento, cosas de los incendios, les fuimos a dar como algunas recomendaciones. Y la otra vez fuimos a la manzana del incendio y habían construido ya de hormigón casi todo el primer piso. Muchas casas tenían segundo piso, entonces estaba como mucho más consolidada que antes. Sí, de hecho tendría mucho ojo con esa manzana, porque realmente yo creo que cuando la vi fue como esto es realmente como la versión de la toma 2.0. O sea, sí, así va a ser todas las casas aquí en adelante, independiente de qué motivo las hagan modificar. Un incendio, que no sé, para Lady le lleguen los hijos a vivir, ¿cachai? ¿Con qué motivo como que va a pasar que la toma va a ser más similar a las villas argentinas que están en Buenos Aires, que son como densificadas hacia arriba, con materiales sólidos, ¿cierto? Más que como a la toma extendida que estuvimos acostumbrados por tanto tiempo, que estaba ligada a más lógicas de campesinas, porque eran personas que venían de la ruralidad, ¿cierto? Y que, de hecho, eso es otro aspecto terrible en campo, ¿cachai? Pero igual la autoconstrucción permite eso, ¿cachai? Que, bueno, constantemente se vayan modificando los espacios en función de las necesidades, a diferencia, creo yo, como de la ciudad más formal y sobre todo de la dictadura en adelante, que se piensan para familias mononucleares, ¿cómo se dice? ¿Cachai? Obviando así como el fenómeno del allegamiento, que de hecho explota en la dictadura, ya existía antes, pero que luego como de la dictadura y la represión absolutamente violenta de los asentamientos informales es donde se acumula como toda la problemática habitacional. Luego ya después de los 90 nos encontramos con la nueva proliferación de tomas de terreno, pero que más bien es una demanda al Estado para que ellos le entreguen
soluciones habitacionales, pues, ¿cachai? Y esta toma es reflejo de un fenómeno totalmente distinto, ya yo diría ajeno quizás, distinto al movimiento de pobladores, pero sí reflejo como la punta del iceberg de la crisis habitacional en la cual nos encontramos insertos hoy en día, ¿cachai? Sobre todo pensando que Santiago no era la ciudad con las tomas de terreno más grandes históricamente de todo el país, sino que lo era Iquique, Antofagasta y Valparaíso. Y con esta toma y el conjunto de todas las otras que surgieron durante pandemia, Santiago subió, digamos, de esa forma como en el ranking, ¿cachai? Entonces es como un nuevo paradigma igual de la crisis habitacional. Me dan ganas como de profundizar mucho, pero sé que nada. Dale. No sé qué decir. Sí. Pero no sé, es que vuelvo al tercer, a los retiros, ¿cierto? Y al punto de que las tomas originalmente chilenas, por así decirlo, exigían, y todavía lo siguen haciendo, ya no se implementan tomas, sino que un grupo, comité de allegados, comité de vivienda, como que exigen, y esa es como la vía. Y lo interesante que tuvo la toma es que no es que hubo una exigencia, pero de todas maneras hubo una ayuda del Estado. No fue directa, no fue te paso una vivienda, sino que de manera periférica te paso un capital, que fue el 10% de toda esa hueá. Entonces, de alguna manera, hay ciertas lógicas que se repiten, ¿cachai? Porque sin eso no hubiese existido, ¿no? O no tan fuerte. No tan gigante. Claro, no tan de golpe, porque si hubiese sido más lento, hubiese pasado el pajonal, que ya La sacaron, se la sacan casas de palo y listo, como que aquí sería muy difícil desalojarla porque es enorme y ya muy sólida, muy construida. Y entonces, la mitad de las casas tienen radier, por sí. poner un dato duro, Claro, literalmente. Igual la Lorena me contaba que para que empezaron a organizarse, de hecho ella quedó de dirigente por cómo se empezaron a organizar, porque ellos habían llegado a armar sus casas en la toma, pero de un día para otro llegaron los pacos y no los dejaron entrar más. Entonces ellos como que fueron a exigirle a la municipalidad, hicieron una protesta afuera de la muni diciéndoles que dejen pasar los camiones para que ellos pudieran seguir construyendo sus casas. Entonces ahí estaba Inés, me contó que había varias dirigencias que ahora están consolidadas en los sectores. Desde esa acción de ir a alegar, o ir a protestar a la municipalidad que los dejaran construir, al final como que no le estaban pidiendo nada más el terreno. Rígido. Como exigir poder ejercer el derecho a la vivienda, ni siquiera como presionar, como decíamos, para que te lo den. Ni siquiera exigir una vivienda, como construir. Sí, no tengo dónde más vivir, como que ya tenían todo invertido en comprar el terreno de partida y en comprar los materiales, porque decían que compraban los materiales, pero no podían entrar a dejarlo y el camión ya había ido varias veces y no lo habían dejado entrar. Entonces la MUNI igual cedió a esa presión y los dejó que pasaran, sacaron a los pacos y dejaron pasar los camiones y ahí también se fue consolidando. Entonces, sí, porque no es ajena a la institución tampoco, como que no, uy, no caché, así como... Claro, como dice la PASA, igual los límites son súper difusos porque en términos legales los terrenos de la toma, la gran mayoría me parece que eran 8 dueños y casi todos son privados, es muy pequeña la porción que es pública, por lo tanto al ser los terrenos privados no puede haber incidencia ni del gobierno local ni del gobierno central, ¿cachai? Sino que más bien los privados los que debiesen gestionar el desalojo, que es lo que se suele hacer, ¿cachai? Pero como dice el Pato, siempre ha habido como cierta relación indirecta igual, como tanto con permisiva con el gobierno regional como el gobierno local, y a mí me parece que está bien, porque una cosa es lo que dice como la ley, los reglamentos, y por otro lado está la condición de derechos mínimos para toda la gente, ¿cachai? Sobre todo que ellos mismos, como dice la PASA, se autoabastecen de una necesidad tan urgente, y sobre todo que es súper entendible que se haya sido mucho más crudo durante la pandemia, sobre todo con el tema de la cesantía que se generó. Hoy partió en invierno. Además, imagínate. Bueno, ya no llueve tanto en Santiago, pero el frío que hace...
Sí. Oye, quizás como para ir calentando el próximo bloque del podcast, como abordar metodológicamente lo que fuimos haciendo en la toma. Porque luego de esta primera jornada en la cual nos dimos cuenta que estaba la necesidad de generar cierto ordenamiento territorial, empezamos a hacer un mapeo participativo por sector de la toma. Como ya les mencionamos, tiene 12 sectores la toma, entonces fuimos generando mes a mes mapeos por sectores donde los habitantes y los vecinos de cada sector iban identificando las calles, avenidas y pasajes. Y aquí con los chiquillos sus herramientas técnicas de la arquitectura se fue configurando un mapa, pero la parte más cualitativa, participativa, era la denominación de parte de esos mismos habitantes a estos espacios. Entretenido. Y ahí el punto, antes de meterse como de lleno a eso, es que, ¿cuánto queda? 2 minutos. 3 minutos. Es que, bueno, en primer lado, Tomás Sive estaba gestionando el tema de los nombres de las calles para incluirlo en Google, ¿cierto? Y encuentro que esa fue una manera súper brillante, creo yo, como de entender la necesidad más allá de un plano, que igual nosotros nos quedamos con esa parte analógica, pero ellos ocupan internet, por otro lado. Y lo otro es que nosotros también estábamos, o al menos las personas que participaron en esa primera experiencia tenían, saben de que vulnerabilidad implica riesgo y por tanto hay que estudiarlo en ese sentido, y ahí se hizo una especie de match en el concepto del reconocimiento, ¿cierto? Porque si no hay calles, ¿cómo nombramos que esta calle tiene problemas? O ahí como que es un proceso súper natural propio de una parte de una ciudad que está nueva, ¿cachai? Entonces esas dos cosas se fueron desarrollando. Tomó mucho más vuelo, ¿cierto?, la parte del nombramiento de calles, pero siempre teniendo presente de que conocer las calles podemos conocer como las realidades micro y macro que suceden en los sectores y que nos lleva ahora a estar impulsando una agenda que ojalá funcione, que es el centro. Sí, siempre, o al menos en el horizonte, personalmente, pero creo que se ha dado de manera lenta el empoderamiento igual de las comunidades respecto a su espacio y con sus mismos vecinos, con la comunidad misma, ¿cachai? Eso ha sido, yo creo que un aporte, pero obviamente liderado por la gente. Nosotros en verdad hemos mediado solamente, igual que otras entidades que próximamente vamos a mencionar, que han ido también poniendo su aporte. Sí, yo creo que en los próximos capítulos podríamos hablar harto más que de la metodología, o partir con la metodología, pero totalmente reflexionando cómo se ha modificado con las cosas que hemos encontrado. O sea, desde el mismo hecho de nombrar las calles, ¿cachai? Como que nosotros quizás teníamos en mente una cosa bien democrática y es finalmente... Ellos nos nombran nomás después, y de hecho ese primer nombre ni siquiera es como definitivo, es solamente un input inicial que le colocáis a las personas para que ellos después reaccionen. Claro. Y esas cosas como que antes, no es que no las tenga contemplado, pero uno no es tan progre, ¿cierto?, como ponerle el nombre a la calle. Y por ejemplo, ahora la calle Julia la Negra se sigue llamando Julia la Negra, ¿sí? Así como otras han cambiado de nombre. Muchas gracias.